nosotros podemos estar viendo que hoy tantos movimientos, tantas cosas que pasan, todo lo que quiere hacer es demoler la imagen de Dios, la imagen de la creación, en mujeres, en matrimonios, en niños, y demolerlos de una manera tal que aún por algo superficial y por una falta de satisfacción en el corazón, se encuentran y se vinculan aquellos que parecería que les prestasen atención. Y terminan guardando y teniendo esa identidad. Pero Jesús tiene otro pensamiento y tiene otra mirada para con nosotros y para con toda la humanidad. Por eso nosotros vamos a encontrar que la verdad que donde Jesús estuvo generó problemas, causó cosas tremendas en la vida de quienes no pensaban de esa manera y les llamaba la atención, pero sí, todos los que se acercaban y lo seguían eran aquellos que no habían sido vistos por los que tenían que prestarle atención a sus vidas y mirarlos. Entonces, por eso se rodeó de gente y nosotros vamos a encontrar, de gente que de repente otros ni se acercaba a ellos, que otros ni siquiera los tenían en cuenta, al contrario, se los sacaban de encima. Mucha de la violencia en el mundo es a causa tal vez de personas que se sienten ignorados y que no se sienten vistos en la sociedad. Por eso es que Jesús dice que vino a buscar al que estaba perdido. Y vino a buscar a aquel que estaba abandonado, dejado de lado, y a prestarle atención. Hoy tendría que ser esto para el final del mensaje, pero hoy todos los que estamos acá somos los que fuimos abandonados y dejados en el camino y que de repente Dios alcanzó a hacer algo. Digo yo que hoy estoy acá y si no hubiera sido por Dios, quién sabe si yo podría estar acá con mi esposa que me acompañe, con los hijos, tener amigos. No sé si hubiese estado con vida. Y es la oportunidad que nos da Dios, por eso entendemos y que la iglesia es el lugar a donde nosotros nos encontramos para salvación, vida eterna y para que alcancemos lo que Dios tiene por delante para nuestras vidas. Hay algo más todavía que Dios tiene para con tu vida. Esa situación te hace ocultar muchas veces y esconderte y muchas veces tras las situaciones de violencias verbales, violencias físicas, ¿no? Y te hacen como estar, que no podés hablar, que no podés decir, porque si decís algo, si hablas algo, parecería que estuviera todo mal. Y es un contexto en el cual habla también de descalificación. Y tal vez hemos alcanzado y llegado al Señor y estamos para vencer día tras día las palabras que quedaron grabadas en nuestros corazones por las descalificaciones que tal vez hemos tenido, que tal vez nos han hecho, o que tal vez de alguna manera se termina reproduciendo en la vida de los demás. Quedaron guardadas, están escondidas, y yo acá mientras escribía digo, son un gran tesoro que tenemos escondido allá adentro, donde no queremos que nadie lo vea ni que nadie se entere. Es más, podés pasar años con tu pareja, podés estar años con tus hijos y hay algo que está escondido, ahí es un gran tesoro. Eso no se toca, de eso no se habla, eso no se dice, porque es lo que lo tengo para mí. Bueno, hablemos de otra cosa, digamos, ocupémonos de lo que... A ver, hay que hacer el café. A ver, vamos que tenemos que limpiar la casa o que tengo que ir a ayudarle a mi casa, tengo que ir a atender con mi familia. Y digo que es un gran tesoro que está escondido y que nadie en verdad lo ve. Y eso, y creciste con eso, crecimos con eso, porque
pasan los años, hoy podemos encontrar cuando alguien abre su corazón delante del Señor y nos quebranta y decimos, qué tremendo, ¿no? O escuchamos y decimos, qué grande, qué profundo, qué misericordia, qué piedad que tiene Dios, que nosotros no alcanzamos a entenderla, la gran misericordia y el gran amor que tiene Dios. Cuando llega Jesús y te encuentra y te ama, va directamente no a lo superficial, sino va a ese tesoro que está escondido. Se mete en los problemas. Yo digo, a veces uno no se quiere meter en los problemas y sácate, y ya se metió en un problema y digo, sangre de Cristo, ¿cuándo se va a terminar esto? Pero Dios tiene mucha habilidad para eso, es muy amoroso y el poder lo tiene en meterse ahí en el problema. Este problema que tiene ministra tu vida, te cambia el rumbo, ¿no? Yo escuchaba testimonios y tenemos mucho más para escuchar y digo, Dios nos cambió el rumbo, en verdad. Y si escuchamos el testimonio de cada uno, el de nosotros mismos, decimos, Dios me cambió el rumbo a mí. Yo no era este mi destino, no era este mi rumbo. Me dio, gracias a Dios, por un día más de vida, dijo la hermana. ¿Viste? Digo, Dios sí, ¿no? Porque para eso nos llamó el Señor. Porque en otro momento y en otra circunstancia, a lo mejor seguro que acá hay algunos que Dios los levantó de la cama, de tomar pastillas, medicación para dormir, para despertarse, para andar con ánimo, para todo eso te liberó de algo que era algo oscuro, tinieblas en tu vida y que nadie había prestado atención. Porque nadie había alcanzado a ver. Mari no tendría que estar acá, ¿no? Porque a la hora de tener que nacer, el médico le dice a mi suegro, le dice, mire, está en riesgo el nacimiento de su hija, tiene que elegir por su esposa o por su hija, o por el bebé, no, perdón. Y él eligió por la esposa y bueno, gracias a Dios que Dios le eligió acá y que a pesar de esa situación y de ese rechazo, yo fui el beneficiado en encontrarnos en el camino y llegar a vivir lo que estamos siendo acompañados y viviendo. El rechazo, el sentirse no mirado, el sentirse ignorado. Y Jesús dijo, pero ni yo te condeno, dice el Señor. ¡Ah, qué lindo! Para encontrarnos en esa parte en la cual Dios mira nuestras vidas y alcanza a decirnos, yo no te condeno por eso. Mirá, empezá a cambiar tu mirada. Y yo quiero compartir con ustedes, es ahí donde uno se encuentra presente y nosotros vamos a encontrar en este día, Dios quiera que me ayude a presentar esta palabra y encontrarnos nosotros como que la iglesia tiene ese trabajo que hacer. Escuché testimonio que decía, decirle, agradecerle a la iglesia porque la iglesia oró, porque estuviste presente. Digo, eso es lo que Dios en verdad nos ha llamado, porque antes nos encontramos así nosotros. Antes nos encontramos en esas condiciones. Y hoy, ¿cómo devolvemos esa gratitud o ese cariño tan grande? Yo quiero invitarlos a ustedes a poder compartir algunos textos bíblicos. Lucas 10, había dicho, 10, 33 al 35, dice así, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite, vino, y poniendo en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídenmelo, todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. Y
Y ahí le pregunta el Señor y le dice, ¿quién es tu prójimo, no? Y de estos tres, porque habían otros que habían pasado y que no le habían prestado atención a esta persona que estaba en el costado del camino. La pregunta era, ¿quién de estos tres es tu prójimo? Que le hacía. Y le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, bueno, ve y haz lo mismo, ¿no? Lo puso en un problema y en una situación que lo hizo reflexionar. No fue él el que fue atendido por esa misericordia, pero sí en el reflejo pudo ver quién lo había atendido en la misericordia. Jesús es muy controversial con respecto a los pensamientos humanos, a las leyes religiosas y a todo lo que ha establecido. Por eso digo que donde Jesús pasaba, dejaba un problema o una gran alegría, ¿no? Algunos recibían una gran alegría y otros se encontraban en verdad con un gran problema. Es más, lo han resistido y hasta lo han querido apedrear, pero como no era el tiempo, Jesús se liberó de todo eso hasta llegar el momento en el cual tenía que ir a su cumplimiento. Más abajo dice, y viene correlativamente esto, en donde dice en Lucas 11, 38 en adelante, dice que aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada de ninguna manera. Y miren, al parecer Jesús tenía una relación de amistad con esa familia y cada vez que pasaba tenía un lugar donde reposar y estar. Ahora, la gran diferencia que hay acá es donde María toma posesión. Dice que a los pies de Jesús se sentó. Y sentarse a los pies de Jesús era una reacción, un símbolo, de ser discipulado, no me sale el nombre, un hecho, ¿no? Se sentaban a los pies. Dice que Pablo dice que se sentó a los pies de Gamaliel, ¿no? Que aprendió a los pies de Gamaliel. Entonces solo los discípulos podían sentarse a los pies de alguien para ser enseñado. Y la postura esa marcó que en verdad ella quería ser enseñada por el maestro. Y que él no tenía problema en hacerlo públicamente. ¿Por qué? Eso iba a causar algún mal. ¿Y por qué? Tal vez, digo yo, comentando y hablando en familia y hasta pudiéndolo debatir, Marta reaccionó de la manera que reaccionó, en el cual no fue y se sentó a los pies. La postura era de un discípulo y era una postura muy audaz. Era una postura muy audaz sentarse a los pies del Maestro, sentarse a los pies de Jesús. Tengamos presente cuando el Señor le habló y le dijo quién es ¿cómo se dice? Tu prójimo, ¿no? Y en quién se había fijado esta persona que le prestó atención, en quien otros no lo habían visto y lo habían ignorado. Y en aquel tiempo, tradicionalmente, los rabinos o los maestros religiosos nunca enseñaban a las mujeres en general. ¿Pero por qué no enseñaban a las mujeres en general? Porque la perspectiva de la época era que no tenían capacidad de aprendizaje.
Ese era el contexto que había y que guardaban, en lo cual hoy no se resiste tanto, pero se resiste en algunas partes de algún ministerio a lo mejor, como para que la mujer lo reciba y lo tenga y pueda ser reconocida por Dios verdaderamente. Era una cuestión de cultura, era una cuestión de pensamiento y de enseñanza que había, pero Jesús lo veía como iguales expresando del nuevo reino. Cuando habla el Señor y habla de esta parábola tan linda, cuando habla el 6:20, cuando habla de las bienaventuranzas y dice, y alzando los ojos, Lucas 6:20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque de vosotros es el reino de Dios, bienaventurados los que tenéis hambre, sed de justicia, seréis saciados. Y todos sabemos, y si no sabemos lo van a leer, léanlo. Y cuando Él dice eso, lo hace y lo expande para todos. Todos lo recibieron ahí, esa bienaventuranza. Y dijeron, la palabra de Dios es para todos en este día. Y no hacía acepción o definición hacia algo o hacia alguien, sino es para todos. Bienaventurados, dicen, los que los tales buscaren de estas cosas, porque es para todos. Ahora parecería que había algo en la cultura y en nuestros pensamientos. Dios viene a romper estructuras de nosotros y a sacarnos de cuestiones que son solamente nuestras y a trasladarnos y a llevarnos a lo que es el reino verdaderamente del Señor. Es ahí donde nosotros podemos salir de esas situaciones, que no es porque vengas a una charla motivacional. Acá no hay charlas motivacionales, se predica el Evangelio, se presenta la palabra de Dios y Jesús, con ese hecho que estaba haciendo, estaba rompiendo todos los paradigmas que había. Es por eso que se generó lo que se generó alrededor en esa reunión. Dijo, las mujeres pueden ser enseñadas, eso es solo para los hombres. Jesús, la verdad que mucho no le interesó lo que ellos decían, sino lo que Él tenía para la vida de las personas. Dice, no tenés cuidado de Marta, y me venía al corazón el hecho de decir, hay veces decimos y la condenamos, pobre Marta, ¿no? Hoy le vamos a dar un respiro, por lo menos de mi corazón le quiero dar un respiro a Marta. Porque, claro, siempre la tenemos a Marta como que Marta se ocupaba de las quehaceres de la casa y no se ocupaba de estar con Jesús. Habrá querido estar Marta, pero no podía romper eso que tenía que romper. Si Marta no lo rechazó, lo servía, lo atendía. Y habrá querido estar sentada con María, pero, viste, algunos pueden y otros no. Romper con eso de decir, pero si yo me siento ahí me van a condenar, si yo estoy al lado de Jesús. Y Jesús, ella muestra su frustración. No es culpable Marta. Claro, no. Si hay alguna Marta, la bendecimos también. Allá hay una Marta, mirá. Pobre Marta, te tienen en los mensajes. Y a María la tienen en las mejores partes. Mirá, la madre de Jesús. Bueno, acá hay una María. Ella es mi María. Es la madre de 5 hijos. Están en el Señor, gracias a Dios. Y bueno, están sirviendo. Hoy se quedaron alguna parte ahí en la iglesia, atendiendo la iglesia. Tenemos reunión a la mañana. Y Marta siempre era la que... Pero sin embargo, no sé, por ahí es bueno pensar así. Si no podía, no que no quería. Le dice, a ver, Señor, pensando que tal vez Jesús iba a reaccionar y a decirle de la misma manera, dijo, no tenés en cuenta, estaba frustrada. Y quería encontrar ese aliado para decirle, ¿te parece que está bien
Y le dijo, mira, esta es la mejor parte. No te la pierdas. Por eso decía que muchas veces evadimos queriendo ocuparnos en otras cosas. Y cuando Jesús viene a nuestras vidas y llega, no nos viene con argumentos porque no nos entran las balas a nosotros, sino vienen con cualquier argumento que nos quieran decir. Sino a nosotros nos van a entrar las balas cuando Jesús viene directo al corazón. Y cuando viene ahí directo al corazón, es donde el Señor hace la obra que quiere hacer. Cuando se encontró con la samaritana en el estanque de agua, ella creía que iba a tener una conversación distante ahí, bueno, hasta que Jesús empezó a indagar y le dijo, y fue al corazón de ella. La única manera que nosotros nos podamos sentir identificados con el Señor es que vos abras tu corazón y dejes que Dios escarbe ahí y que este no sea un día más para tu vida. La verdad que desde que José Luis me dijo, venir, ya me generó un problema toda la semana, le dije. Soy sincero. Digo, Dios, hasta dormía menos, me levantaba más temprano. Leí la Biblia más que nunca. Pero bueno, me motivó para eso, así que digo, pues bueno, ese hecho de encontrar que eso así pasara. Algo ocurrió que rompió todos esos paradigmas y me gustaría ir. Y es un día para que, así como Marta podía escoger, también puedas escoger vos, ¿no? O te quedás con los perjuicios o te sentás a los pies de Jesús para que puedas ser enseñado, para que puedas ser enseñada. Parecería que hoy el mensaje fuera como a las mujeres, que lo veo muy bien y me alegra poder hacerlo, pero es para todos en verdad. Pero sí, hay algo en lo cual el hombre como la mujer, pero la mujer parecería que fuera más, como más dejada, ¿no? Porque, o más menoscabada en muchos casos. ¿Por qué? Porque sufren esa parte en lo cual yo me gustaría invitar a los que puedan ir a Lucas 7:44. Bueno, Lucas 7:36. Y hay una situación acá. Y esta situación que hay acá es, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, acá resalta la condición de la mujer, no resalta que era una mujer que venía, que andaba, que era amiga, dice que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, ¿a dónde estaba ella? A sus pies. Cansada de que la conozcan por lo que era, por la condición, y seguro que los que estaban alrededor eran participantes de la vida de ella. Pecadora, era prostituta, se prostituía la mujer esta. Por eso dice que la tenían en esas condiciones. Llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, mira, una cosa tengo para decirte.
Y le dijo, sí, maestro, dime. Un acreedor tenía 2 denarios, el uno deudores, perdón. Entonces le respondió Jesús, una cosa tengo para... Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo, la mujer hizo protagonista a Jesús en la casa del fariseo que había sido invitado, porque ni siquiera el que lo había invitado lo hacía protagonista a Jesús. Y Jesús hizo protagonista a la mujer que era conocida como aquella que era la pecadora. Y en esa reunión, lo que pasó ahí y lo que nosotros leemos acá, porque cuando comienza el relato no había protagonista, o parecía haber un protagonista que era el fariseo que había abierto la casa para Jesús y haberle dicho, vení Jesús a mi casa. Y eso iba a hacerle hablar a los demás y traer convocatoria también. Y se encontró con la verdad de su corazón. Y ahí comenzó otra gran historia. ¿Y quiénes eran los protagonistas? Jesús y la mujer pecadora. Aquella que era resistida, dejada, que nadie la tenía en cuenta, que era ignorada. Y le dijo, ¿ves a esta mujer? Miren, cuando Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Le está diciendo en verdad, a ver, ¿cómo la ves a esta mujer? ¿La ves o no la ves? Porque hay 2 cosas y Jesús hace la diferencia. Lo hizo con el samaritano cuando se acercó y lo vio, los otros pasaron de largo. Lo hizo cuando se sienta María a los pies de Jesús y le dice, ¿la ves a esta mujer? Claro, naturalmente hubiera dicho, obvio que la veo. Le dijo, mirá. Y cuando la verdad que cuando Jesús habla, las cosas nos encontramos todos. Entré a tu casa y no me diste agua, dice, para mis pies. Me ignoraste. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tuvo algo diferente. No me diste beso, dice. Me ignoraste. Desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¿A dónde estaba esta mujer? A los pies de Jesús. ¿Qué estaba haciendo? No ignorándolo al Señor. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Tampoco la estaba ignorando, sin importarle lo que decía el fariseo, el dueño de la casa o el resto de todo Israel. Es más, hoy miren con qué gozo leemos estos textos bíblicos. No ungiste mi cabeza con aceite. Era una costumbre que había de honrar y de recibir a las personas que iban. Si este fariseo lo hubiese invitado a Jesús por lo que Jesús era, no hubiésemos tenido esta historia hoy para relatar tan linda y ampliarla y llevarnos y dejar que el corazón se nos llene de todo lo que quiera llenarse, que Dios quiera darnos.
Mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La heroína. Saben que uno cuando fue muy atrevida, ¿no? Desafiante. Aparte dijo, si me dicen algo, yo tengo cosas para decir de esto que están acá. Dice, acá dice, se les viene la noche a todos. Ella había escuchado, se ve. Y no creo que de las sanidades le había llamado la atención, sino del amor, la piedad y la misericordia que tenía Jesús. Porque ella iba por esa piedad, por esa misericordia, para que alguien la pueda observar y la pueda ver. Porque ella no era vista. Se convierte en la heroína y el anfitrión y el anfitrión fariseo queda mal parado. Nosotros podemos congregarnos, la verdad, y buscarlo al Señor. Pero si no honramos a Dios en nuestra casa, en el trabajo, en la sociedad, a lo mejor no le estamos prestando el interés que Jesús se merece y que el Evangelio se merece. A lo mejor terminamos siendo como este simple fariseo que no lo vio a Jesús, lo ignoró. Fue ignorado. Porque si no hubiese sido ignorado, hubiese hecho todas esas cosas. La mujer ha hecho que Jesús sea el centro de la historia y Jesús ha hecho que ella misma sea el centro de la historia. Además hay una segunda versión o una gran inversión que hizo esta mujer, porque enjugó los pies del Salvador. Él sabía quién era ella, pero ella también, y aún mejor, sabía quién era Él. Miren, podrás identificarte con muchos grupos o llenar algún vacío o una insatisfacción del corazón, pero nunca va a ser completo y siempre va a haber decepciones. Pero en cambio, sabiendo quién es Jesús, Él te conoce y Él sabe lo que nosotros somos y lo que necesitamos. Y nosotros, si sabemos quién es Él, sabemos quién suplirá todo lo que nosotros también necesitamos. ¿Ves a esta mujer? Está claro que Jesús la veía de una forma diferente, ¿no? Y que la veía como nadie la veía. ¿Cuántas veces, como el fariseo, por ahí nosotros podemos ser así con nuestros propios cónyuges? Es una de las cosas que a veces ocurre. Necesito ser visto, necesita ser vista. Y hay veces hasta lo ignoramos por muchas cosas, muchas cuestiones, pero Jesús vino a esto, a traer en nuestro corazón y a cambiarnos la vista para tener vista espiritual y poder ver las necesidades y no ignorar al que no quiere ser ignorado. Tenemos que ver a las personas. Hay tres maneras que uno lo puede ver, ¿no? Como parte del paisaje, sin darse cuenta de que existen como individuos, como una máquina o algo que es útil para que servir o para que sirvamos. ¿Cuántas tareas realizan, no? Las mujeres, ¿no? Ahí escuchaba recién a la hermana que decía,
La comida acá, la comida del otro, la comida del otro. No te voy a preguntar algo porque te va a causar, no es mi intención. Pero para los que estamos acá, cuando se reconoce y no se ignora, porque si no seríamos como el fariseo, ignorando verdaderamente aquello que Dios no ignora y aquello que Dios tiene presente. Como una persona verdaderamente preciosa, creada a la imagen de Dios, la podemos ver, sea hombre o sea mujer, sea hijo, sea mamá, sea papá. Como Jesús vio a esta mujer, ve a cada persona. Y es posible que mantener una conversación sin llegar a tocar el corazón de la persona. La persona real sigue siendo invisible. ¿Saben ustedes que están acá, y me atrevo a decirlo, porque eran invisibles para los demás? Eran invisibles y encontraron que Jesús le prestó atención. Encontraron que la iglesia manifiesta esa actitud de Jesús. Y sinceramente, con honestidad, te hace notar que vos existís y que sos alguien. Seguro que si pregunto testimonio, hay muchos de acá que sus vidas se han encauzado hacia el propósito y el sueño que tiene el Señor. ¿Sabe que la persona, incluso en el matrimonio, es posible hacer el amor hasta de esa manera? Necesitamos despertar para que Dios sane nuestros ojos espirituales. Y cuando dice, no ungiste mi cabeza ni me diste agua, la mujer rechazada aceptó y amó al rechazado. Porque Jesús vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas también Él es rechazado. A los suyos vino y los suyos le rechazaron, dice. Hay una afinidad ahí con el autor y consumador de la obra, que tiene un poder tan sobrenatural que nosotros no lo entenderíamos, y es con el que quiero estar. Porque de esta vida, el único que me va a sacar es Él. Como consecuencia, fue perdonada. Todos los días tengo que pedirle a Dios por cosas que perdone mi vida, que tenemos que llegar a la estatura de Cristo y tenemos que tener la comunión, el amor, el abrazo, porque nos podemos terminar poniendo en una situación que se hace tensa entre Dios y uno. Fue amada, protegida y fue aceptada. Dios te ama. Dios te acepta. Ahora, ¿te dejas ser aceptado o aceptada por el Señor? ¿Qué sé? Porque también podés negarlo y rechazarlo y no amarlo. Pregunto, ¿te dejas ser aceptado o aceptada por el Señor? Claro. No seas sonso. No te dejes llevar por otras cosas.
Porque apartados de mí nada podréis hacer, dice, separado, Él es el Redentor. Y termino. La gracia de Dios se mueve en la dirección correcta, no se ha equivocado en escogerte. ¿Y por qué a mí? Porque la gracia va directamente al necesitado. A veces le preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ya no le pregunto más, ¿por qué a mí? Porque eso le preguntaba antes, a lo mejor, porque es así, mirá, no dé mucha vuelta. Así es la gracia, no es puntillosa, no busca las cosas que merezcan amor. En este relato, supuestamente a los ojos humanos, si hay alguien que no merecía amor, ponele, no lo quiero decir, pero a los ojos humanos, y como todos la miraban, era ella. Mirá lo que hace, mirá lo que es. ¿Cómo te veían a vos? ¿Cómo me veían a mí? A ver, antes de terminar, un pasito más allá. ¿Cómo ves a los demás? No busca las cosas que merezcan amor. La gracia funciona aparte de las actitudes o condiciones del ser humano. La gracia es Dios dándose a sí mismo en aceptación total de alguien que no lo merece, de alguien que nunca podrá ganarlo y que nunca podrá pagarlo. Somos deudores de Cristo. Pero Él vino y pagó nuestras deudas. Dios nos encuentra en una tierra desolada, vacía, donde éramos invisibles. Nadie nos veía. Es normal que nos vivamos escapando y escondiéndonos, porque sentimos que no nos ven y que no servimos aparentemente por las descalificaciones, por las cosas. Y hay veces hasta queremos hacer cosas para que alguien nos vea y hasta nos frustramos. La gracia anula todas las exigencias. Dios nos ama tal cual somos. Las habilidades de Dios es buscar a personas heridas. Jesús dijo, no vine al sano, vine a buscar al enfermo. El mundo está lleno de personas heridas. Pero con heridas que son invisibles. Y muchas veces esas heridas que son invisibles brota se abre la herida y a veces con quién no se tendría que abrir, ¿no? Y a veces no lo entendemos y a veces nos ponemos mal y si uno da un pasito atrás, reflexiona y dice, uy, está herido, está herida y no me di cuenta tal vez. Por eso como lo somos para el resto del mundo, como pudo haberlo sido para una familia, para el dueño de una empresa, para el jefe donde trabajes. Pero no es así para Dios. Que el Señor les bendiga. Que la gracia de Dios sobreabunde en vuestros corazones.